Al video de hoy. A raíz de que el día de hoy es 5 de abril del año 2023, se cumple un año más, ¿no? De 5 de abril, ¿no? Un día como hoy, 5 de abril, hace ya 144 años, eh, Chile le declaraba la guerra al Perú, ¿no? Y lo que iniciaría pues la etapa conocida en la historia peruana como la guerra del Guano Salitre o la guerra del Pacífico, que duraría de 1879 a 1883 y que terminaría con una terminaría destruyendo completamente al Perú, ¿no? Y a lo que fue el antiguo, ¿no? régimen que hasta ese momento se creía que estaba intacto. Y de eso voy a hablar más adelante, pero ahora hablemos de lo que fue la guerra con Chile, ¿no? Bueno, hay que decirle que la guerra con Chile es un tema muy delicado que se toca aquí en el Perú. Cuando se habla de la guerra con Chile en el Perú, podemos decir que hay varios sentimientos encontrados, ¿no? Porque tenemos ese grupo, ¿no? Un grupo radical que siempre trata de echarle la culpa a Chile, que estuvo el expansionismo, la ayuda inglesa, y otras cosas, ¿no? Siempre tratando de decir que hubieron otros factores por el cual perdimos la guerra. Sin embargo, hay que decir también de que en parte Chile no tuvo tanto la culpa de lo que le pasó, la terrible caída que tuvo el Perú. Es cierto, Chile ganó la guerra y ganó contundentemente, pero lo cierto es que también dentro del Perú hubo responsabilidad. ¿Y responsabilidad de quién? Pues de los líderes políticos que tuvimos en esa época. Líderes políticos que lastimosamente no supieron defender la nación correctamente y que en muchos de esos casos prefirieron proteger sus intereses antes que los de la nación. Y pues en esta guerra se vio reflejado eso. El claro ejemplo de aquello fue Nicolás de Piérola, un personaje del cual vamos a hablar más detalladamente más adelante. Bueno, antes hay que decir de que el Perú que enfrenta la guerra con Chile es un Perú sumido en el completo abandono. Es un Perú completamente hundido en la crisis económica, política y social. Recordemos que años antes se había desatado lo que era el primer civilismo, ¿no? El primer civilismo que empieza con Manuel Pardo. Manuel Pardo y Lavalle llega al poder en 1872, pero previamente habíamos tenido en el Perú la etapa conocida como la era del guano, que esa etapa es una etapa bastante curiosa por lo que va a pasar, ¿no? El Perú es un país que va a comenzar teniéndolo todo y lo va a perder absolutamente todo durante esa etapa. Es una etapa bastante triste por lo que se vio. Se vio en esa etapa que el Perú no tenía líderes fuertes, no tenía líderes capaces. Lastimosamente el dinero se despilfarró, todo el dinero del guano no se supo aprovechar, y esto es algo que incluso sale en un libro muy interesante, Historia de la corrupción en el Perú, que se menciona bastante, ¿no? Pero es que es importante decirlo para saber cómo llegaba el Perú a la guerra con Chile, ¿no? Ahora, debemos decir también de que el Perú de esa época era un Perú que venía pues de crisis tras crisis, golpe de estado tras golpe de estado, guerra civil. O sea, era un Perú que se había estancado mucho. Recordemos, ¿no? Los inicios de la República fueron desastrosos, guerra de caudillos, ¿no? Estos caudillos que de alguna manera atrasaron al Perú con sus guerras civiles. En muchos casos estos personajes no tuvieron pues un proyecto de nación a largo plazo, no tuvieron un proyecto nacional de cómo se quería el Perú, ¿no? En muchos casos estos personajes, estos caudillos que van a pelearse por el poder a inicios de la República, eran personas que solamente buscaban llegar al poder para sus propios intereses, ¿no? Y eso es algo que también se menciona mucho en la historia del Perú. Pero hay algo más que va a pasar en esta época, ¿no? En las guerras civiles. El Perú es un país que va a sufrir
de sucesivas guerras civiles, sucesivos golpes de Estado, ¿no? La famosa anarquía militar durante los primeros años de la República. Entonces, en esa época el Perú decimonónico se caracterizó precisamente por eso, ¿no? Se ha caracterizado por la crisis política, por la crisis económica y la bancarrota total, porque el Perú para 1872 está en la completa ruina y en la bancarrota. Recordemos que durante el gobierno de José Balta se dio el golpe de gracia al firmar el nefasto contrato Dreyfus, y a esto le sumamos también de que el gobierno de Balta fue un gobierno totalmente corrupto, y donde se dio también el nefasto proyecto ferroviario que estuvo a cargo de Henry Meiggs, uno de los personajes más corruptos de la historia peruana, del cual vamos a hablar en próximos videos, y que vamos a hablar también de el proyecto ferroviario, que fue un completo fiasco, ¿no? Un completo fraude absoluto. Pero aquí estamos para hablar de la guerra del Pacífico, ¿no? 1879. El Perú llegaba a 1879 en crisis económica, política y social. Un año antes o 2 años antes, Nicolás de Piérola, que curiosamente ya había participado activamente en la política, recordemos, él llega a ser ministro de Hacienda durante el gobierno de José Balta, y de hecho él es el que firma el contrato, de Dreyfus, ¿no? Es el encargado. Bueno, este personaje va a ser un personaje que va a desestabilizar toda la política peruana. Va a intentar derrocar primero a Manuel Pardo y Lavalle entre 1874 y 1875, y luego va a intentar derrocar el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que había regresado a la presidencia en 1876, ¿no? Como ya candidato civil. Recordemos que Prado ya había sido presidente en 1864 y 1865 durante el conflicto con España. Recordemos que Prado había derrocado a Peset. Y entonces eso es lo que está pasando en el Perú de ese tiempo, ¿no? Es un país que ha pasado de crisis política, crisis económica y todo eso. Y es así como llegamos a 1879. Para 1879 hay algo curioso que pasa aquí en esta historia. A ver, cuando inicia la guerra, la población limeña, voy a decir la población limeña porque solamente era en Lima, ¿ya? Cuando inicia la guerra, la población de Lima la toma con una gran sorpresa. Hay un primer impacto, pero es un primer impacto no de preocupación ni un impacto negativo. Es un impacto algo positivo, ¿no? Lleno de mucho entusiasmo, mucha energía positiva por la guerra, ¿no? Hay un primer entusiasmo positivo, un primer momento donde parece que hay emoción por la guerra. La gente sale a las calles, hay manifestaciones, incluso ya muchos jóvenes comienzan a crear incluso batallones de reserva. Entonces vemos que hay este primer momento de buen recibimiento por la guerra, pero creo yo que esto se da porque esa gente, esos jóvenes, ¿no? Porque en su mayoría eran jóvenes los que hacían estas manifestaciones, eran personas que no habían vivido completamente lo que había sido las guerras de caudillos, o no habían vivido precisamente lo que había sido la guerra de independencia. Muchos de ellos tenían aún el recuerdo bonito, ¿no? De lo que había sido la guerra con España y el combate de 2 de mayo. Y es que ese fue el gran error de la población de Lima, ¿no? De la sociedad limeña, que creyó que la guerra con Chile iba a ser como la guerra con España y que se iba a limitar a pequeños combates navales. Pero en realidad la situación era completamente diferente. Nadie sabía la magnitud del problema en el que se había metido el Perú. Como vuelvo a repetir, el Perú entra a la guerra y entra totalmente perdido. El entrar en la guerra contra Chile fue un completo error. Fracasó la misión Lavalle, ¿no? Que era esa misión que trató de mediar entre Bolivia y Chile. Esa misión fracasó y el Perú entra en la guerra para defender a Bolivia. Y ahí hay otro error, porque el ejército boliviano y todo lo que tenga que ver con Bolivia en esta guerra no va a ser útil para el Perú. El ejército boliviano, si el ejército peruano estaba mal en ese momento, el ejército boliviano estaba más
mal, estaba peor que el ejército peruano. El ejército boliviano era un ejército acostumbrado a lo mismo, ¿no? Guerra de caudillos, guerra civil, su política era inestable también, ¿no? Muchos golpes de estado, muchos cuartelazos, caudillos que aparecían ahí autoproclamándose presidentes y todo eso, ¿no? Entonces Bolivia también era una nación inestable. Entonces vemos que estos aliados tienen estos dos factores en común, que ambas naciones estaban completamente sumidas en crisis política, económica y social. Y ese fue un problema que se vio reflejado a lo largo de toda la guerra. Podemos decir también de que, por ejemplo, en el Perú, vuelvo a repetir, en la ciudad de Lima se tomó con mucho entusiasmo y mucha, casi que alegría el tema de la guerra, ¿no? Vuelvo a repetir, ellos creían que era algo así, que iba a ser algo así como la guerra con España. Siempre quedará aquella ucronía histórica, ¿no? De que qué hubiera pasado si el Perú se hubiera declarado neutral en el conflicto. A lo mejor la población de Lima hubiera reprochado a Prado, ¿no? El haberse declarado neutral, o le hubiera, o tal vez hubiera aparecido alguien y le hubiera dado un golpe de estado. Le hubiera pasado tal vez algo similar a lo que le pasó a Pezet en 1864, cuando firmó el Tratado de Banco Pareja con España, ¿no? Que fue uno de los motivos por los cuales Pezet fue derrocado, porque mostró, ¿no?, signos de debilidad ante una inminente guerra con España, y pues apareció Prado. Entonces tal vez ahí Prado hubiera sufrido el mismo destino de Pezet si se hubiera declarado neutral en el conflicto. Por lo demás, la guerra empezó en la campaña marítima, ¿no? Hay este primer momento de campaña marítima donde pues el Perú está comandado por Miguel Grau. Y aquí quiero hacer una mención a Miguel Grau. Y aquí voy a hacer mención a Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau para mí es un personaje importante en este conflicto. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, como iba diciendo, el Perú de esa época era un Perú que se había acostumbrado a las guerras pues de caudillos, a los golpes de estado, a la inestabilidad. Y antes de tener esta guerra con Chile, el Perú ya había tenido otras guerras, ¿no? Habíamos tenido la guerra contra la Gran Colombia en 1828, habíamos tenido la guerra contra Bolivia en 1841, luego una intervención de Chile, ¿no?, con oficiales peruanos, el Ejército Unido Restaurador, que pelea contra la Confederación Perú-Boliviana, y esos eran los conflictos tal vez de mayor importancia que había tenido hasta ese momento. Pero el Perú hasta ese momento no había tenido una guerra de esta magnitud tan grande, ¿no? De tener esto tan grande, ¿no? Una responsabilidad tan grande no la había tenido, ¿no? Entonces eso es lo que había pasado en el Perú. Bueno, el ejército peruano era un ejército pues mal armado, mal organizado, en su mayoría eran terratenientes, no existía meritocracia en aquel ejército peruano. Si había una oficialidad, era oficialidad que había ascendido pues en su mayoría en los campos de batalla, ascendidos mediante sus batallas ganadas, ¿no? O sea, habían ganado sus galones en las guerras civiles, ¿no? Como es el caso de Prado. Prado, por ejemplo, participó en las guerras civiles de Castilla, ¿no? Que había tenido Ramón Castilla, José Rufino Echenique, y muchos oficiales del ejército peruano habían participado en estas guerras de caudillos, ¿no? Era una oficialidad también improvisada. En la defensa de Lima se vio más que todo esto de la meritocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque Pierola, que va a venir después de Prado, va a ser el que va a empezar a dar estos ascensos apresurados, ¿no? Que en su mayoría pues no eran personas capacitadas para tener ese cargo, ¿no? ¿Por qué? Porque eran pues terratenientes y gente de poder que solamente estaba ahí por ser eso, precisamente, ¿no? Gente de poder, gente acomodada que tenía un cargo militar sin haber tenido experiencia o estudio alguno. De esa forma, pues el ejército peruano era un ejército improvisado, además tenía una tropa que la verdad no tenía idea de lo que estaba pasando. En su mayoría eran pues personas del interior, traídas en su mayoría a la fuerza, que pues no entendía lo que estaba pasando. La tropa del ejército peruano de ese momento era una tropa que
pues desconocía completamente el conflicto, no veía al enemigo, no sabía contra qué estaba peleando. Ellos creían en su mente que estaban en una típica guerra de caudillos, ¿no? Clásica de inicios de la República. Entonces ese fue el gran problema. Bueno, y Bolivia, el ejército boliviano, que también es un ejército que padece lo mismo que el ejército peruano. Es un ejército acostumbrado a participar en guerras civiles, a, a estar activo en la inestabilidad política, ¿no? Y también es un ejército mal organizado, mal armado, mal estructurado también. Y por supuesto que Bolivia también no tenía una armada con la cual apoyar al Perú. Recordemos que en la campaña marítima el único que va a participar es el Perú, porque Bolivia no tenía pues buques, no tenía armamento ni armada, o sea, no tenía armada con la cual poder defender su litoral. Y eso fue uno de los grandes motivos por los cuales se pierde rápidamente Antofagasta, ¿no? Porque Antofagasta fue tomado con facilidad y sin esfuerzo alguno. Y también porque pues obviamente la población de Antofagasta era 100%, casi en su mayoría chilenos que habían ido a trabajar a esa zona, ¿no? Y entonces por eso la ocupación de Antofagasta pues no tuvo resistencia boliviana alguna. Fue por todos estos problemas, ¿no? Ambos aliados tenían estos problemas y al final los terminaron afectando completamente. Bueno, ahora voy a hablar de Miguel Grau y este personaje es muy interesante. Miguel Grau, para mí, ¿no? Estuve también conversando con algunas personas allí y dijeron también lo mismo que yo, ¿no? Que Grau era la única carta que tenía el Perú para ganar la guerra. Si el Perú en algún momento tuvo una carta para ganar la guerra con Chile, fue Miguel Grau. ¿Por qué? Porque la guerra debió ganarse en el mar. El principal eje de ganar la guerra en ese momento era ganar en el mar. Si el Perú hubiera ganado la guerra en el mar, otra hubiera sido la historia. Ya la campaña terrestre fue simplemente alargar la guerra por las puras. Porque ya el Perú, cuando cae el Huáscar y cuando muere Miguel Grau, automáticamente el Perú se destruye, se cae. Ya no tiene una fuerza lo suficientemente fuerte como para poder detener el avance chileno. Grau hasta octubre de 1879 era esa fuerza, era aquel protector que tenía el Perú para evitar el avance chileno. No por el mar, ¿no? Es cierto que haces las famosas correrías del Huáscar y todo eso, pero Grau era la única carta que tuvo el Perú realmente para poder ganar la guerra, y además fue el único personaje que se interesó por repotenciar la marina, ¿no? Y esto lo dijo en el Congreso. Él estaba preocupado porque el Perú tenga una fuerza naval fuerte para que no tenga problemas en un futuro. Él se preocupó por reforzar y repotenciar la marina. Lastimosamente no lo escucharon y al final pues Grau terminó muriendo el 8 de octubre de 1879 en el combate de Angamos. Con su muerte el Perú es derrotado. Cuando muere Grau ya la guerra se pierde por completo, porque la guerra debió ganarse en el mar. O sea, la guerra, el momento clave para ganar la guerra era la campaña marítima. Si el Perú ganaba la campaña marítima, otra hubiera sido la historia. Pero lastimosamente se perdió. Una vez con Grau muerto y con el Huáscar capturado, ya los chilenos o el ejército chileno tiene espacio para poder tomar y avanzar sobre el territorio peruano. Recordemos que el 2 de noviembre será el desembarco de Pisagua. Por cierto, es el primer desembarco anfibio de la historia. Antes de Normandía estuvo el desembarco de Pisagua, será el desembarco de Pisagua, después vamos a tener ya la campaña terrestre, ¿no? La campaña de Tarapacá y la campaña del sur, que la campaña del sur también fue un desastre. También otra cosa por la que el Perú va a verse caracterizado en esta etapa va a ser por esta inestabilidad política, ¿no? Esta desunión política, esta desunión dentro del Perú. ¿Por qué? Porque vemos de que tenemos casi que 5 presidentes en 6 años, es algo impresionante, ¿no? En Chile tuvieron solo 2 presidentes, Aníbal Pinto y Domingo Santamaría, que dicho sea de paso, el presidente estos presidentes que van a pasar por el Perú durante la guerra
van a ser presidentes casi que efímeros, ¿no? Primero empezamos la guerra con Prado. Prado se va en plena guerra a comprar armas. Dicho sea de paso, nunca regresó. Es uno de los grandes misterios de la historia peruana. Prado se fue y nunca regresó. Hay muchas teorías de por qué Prado se fue, algunos dicen que se fugó y otras cosas. Bueno, Prado se va en plena guerra a comprar armas, deja en su cargo al vicepresidente Lapuerta, un tipo ya mayor que no era fuerte ni tenía el carácter para gobernar en esa situación, y esto es aprovechado por Nicolás de Piérola, quien regresa al Perú y derroca al vicepresidente Lapuerta, declara traidor a Mariano Ignacio Prado y se coloca como presidente y dictador del Perú. El gobierno de Chile reconoce a Piérola como el presidente y no a ningún otro. Ya con Piérola la situación se cae por completo. Cuando entra Piérola a la presidencia, todo se cae. Terminó por caerse todo. Piérola entra y pues tiene este primer momento, ¿no? Donde comienza pues a darle cargos a sus allegados, comienza a ascender a coroneles a sus partidarios demócratas, y esto lo hace él para poder tener un control dentro del ejército peruano. ¿Por qué? Porque también hay que recordar de que pues él había llegado al poder mediante un golpe de estado y tenía pues ese temor de que alguien, un militar alguno, le dé un golpe de estado. Por eso él hace esto, ¿no? Mete a gente de confianza en sus cargos, en cargos importantes. ¿Para qué? Para evitar que haya una revuelta en contra suya. Piérola, cuando llega al poder, llega en un momento terrible, ¿no? El Perú para ese momento había perdido completamente la guerra. El Perú va a perder la campaña del sur. Si bien es cierto, gana en Tarapacá, gana en Tarapacá, pero es una victoria pírrica. Luego retroceden, vuelven a Arica, tienen la batalla del Alto de la Alianza, que es la batalla primordial para la campaña terrestre, la batalla principal que va a tener la campaña del sur, donde pelean los tres ejércitos de los tres países beligrantes. Y la batalla se pierde, ¿no? Gana el ejército de Chile, y al final Bolivia se termina retirando de la guerra. Con esto se va a Bolivia y pues queda solo Perú y Chile en la guerra. Después de la batalla de Arica, en octubre de 1880, esto ya es después de la batalla de Arica, van a darse unas conferencias, que va a haber un intento de negociación de paz, que se va a dar en las conferencias de la Caguana, en un barco estadounidense, ¿no? Que va a tratar pues de mediar entre los países beligrantes, ¿no? Entre Perú, Bolivia y Chile. Van a intentar llegar a una negociación, pero lastimosamente esto fracasa porque Piérola le había dicho a su encargado, que él había enviado pues a Aurelio García y García a negociar con los chilenos, ¿no? Le había dado instrucciones claras de no aceptar ningún término que le diera aquellas por parte de Chile, no aceptar ningún acuerdo que afectara al Perú, ¿no? Y una de las cosas que se pedía para poner fin a la guerra era la cesión territorial. Pero Piérola pues no aceptaba esa idea de tener que perder, porque obviamente él sabía de que si perdía iba a quedar marcado en la historia peruana como el culpable o el responsable de todo lo que había pasado. Entonces, pero la conferencia de la Caguana, más allá de que pues se tenía que hacer territorio y pagar algunos gastos de guerra, claro, eso era inevitable. Creo yo que hubiera sido un camino algo positivo. Ya sé que algunos me van a decir que no era así, que debió seguir la guerra, pero en realidad si se analiza bien la situación, la guerra pudo terminar incluso un año antes de la conferencia de la Caguana. De hecho, yo soy el de la idea que la guerra debió acabar en octubre del 79, después de la muerte de Grau. Sin embargo, llegamos a las conferencias de la Caguana, y aquí era una oportunidad, o la oportunidad que tuvo el Perú para declarar por fin el fin de la guerra. Y nos hubiéramos evitado muchas cosas, de haberse dado la conferencia de la Caguana, ¿no? Y de haberse podido llegar a un acuerdo en las conferencias de la Caguana, entonces no hubiera habido campaña de Lima. Por ende, el ejército chileno no hubiera tomado la capital, que fue una de las cosas que marcaron a la sociedad limeña de aquella época, ¿no? La toma de Lima.
por parte del ejército chileno. No se hubiera tomado la capital, no hubiera habido campaña de la Breña, por lo mismo Cáceres tal vez no hubiera saltado tanto a la escena política como lo hizo después de la campaña de la Breña y de su resistencia. Y tal vez Pierola, después de firmar el tratado de, pues, que se hubiera firmado si se hubiera triunfado la conferencia de la Caguana, muy probablemente hubiera sido derrocado por algún caudillo que era opositor a la idea de renunciar a la guerra. Algo similar a lo que le pasaría, a lo que le pasó a Pezet en el 1864, ¿no? O bueno, sí, es un caso muy similar. O sea, esto es una ucronía que estoy haciendo, ¿no? O sea, Pierola, vamos a suponer que hace caso, ¿no? Se da cuenta de que la guerra ya está perdida y pues decide firmar. Muy probablemente pues hubiera sido derrocado por algún caudillo que no estuviera de acuerdo con la idea de ceder territorio ni pagar gastos de guerra. ¿Cómo pasó pues en la realidad? Porque en la realidad sabemos de que el que firmó el que firmó el tratado de paz con Chile fue Miguel Iglesias. El que firmó el tratado de paz con Chile fue Miguel Iglesias. Y Miguel Iglesias, pues sabemos todos que fue derrocado por Andrés Avelino Cáceres. Fue derrocado por Cáceres después de la firma del Tratado de Ancón. Entonces tal vez a Pierola le hubiera pasado lo mismo. En cualquier caso, cualquier persona que hubiera firmado la paz con Chile hubiera corrido con el mismo destino, ¿no? En el caso de Iglesias, a él le tocó. Para ese momento ya la guerra estaba perdida, ¿no? Obviamente. Pero se hubieran evitado todas esas cosas.